vamos a tener se titula ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo? Y con este discurso está con nosotros nuestro hermano José Gadea. Muchas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes otra vez. Hacía ya algún tiempo que no los veíamos. Y también veo ahí en el auditorio algunos amigos de mucho tiempo. Lo que tengo en mis manos se llama una piedra de toque. Y no es más que una piedra de jaspe negro que utilizan los joyeros. Y lo han utilizado los joyeros por siglos. ¿Cómo prueban los joyeros la calidad del oro usando la piedra de toque? Pues les explico. Simplemente se toma la joya que se quiere probar su calidad, se raspa contra la piedra y deja una marca en la piedra negra de jaspe. ¿Qué hace entonces el joyero? Por siglos, ¿qué han hecho? Pues derraman un par de gotitas de ácido nítrico sobre la piedra. Si el ácido se lleva la marca que produjo la piedra que usted raspó, o la prenda que usted raspó contra la piedra, entonces el joyero le dará una mala noticia. Le dirá, amigo, su prenda no es de oro genuino. Pues mire, de una manera sencilla, también por siglos podemos probar quiénes son los cristianos verdaderos. Y tal vez usted se pregunta, ¿por qué tenemos que probar eso? Bueno, lo que sucede es que hay 2.500 millones de personas en este planeta que insisten en alegar que son verdaderos seguidores de Jesús. Están distribuidos en más de 1.400 diferentes sectas e ideologías que enseñan cosas diferentes. Entonces, si hay esa alegación, pues también va a haber que probar si esa alegación es correcta o no. Así que lo que vamos a hacer esta tarde es pasar por la piedra las diferentes enseñanzas y las principales enseñanzas de las religiones a ver si aguantan el ácido de la palabra de Dios. Y lo que queremos hacer es recordar que este asunto no es un asunto nuevo. El mismo Señor Jesucristo tuvo que ayudar a sus discípulos porque algunos en su época también alegaban ser seguidores de él. Y mire lo que dice aquí el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Ustedes ven unas comillitas antes de empezar la primera palabra. Esas comillitas significan que es una cita. Mateo no está simplemente aquí en este momento escribiendo sobre lo que él recuerda. En este momento, Mateo está escribiendo palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. De modo que de ahora en adelante, por favor, fíjese en esas comillas, porque vamos a leer palabras textuales de Jesús. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan la ley. La versión de estudio dice,
ustedes que son hijos del desafuero. Y desafuero significa pecado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, algunos alegaban ser seguidores de Jesús y dicen que expulsaban demonios. Es interesante que Jesucristo no discute si expulsaban demonios o no, porque expulsaban demonios. También dicen que hacían milagros. Jesús tampoco discute si hacían milagros o no los hacían, pero hacían milagros. Y dicen ellos que hacían profecías. Tampoco Jesús discute eso, porque profetizaban. Pero la marca identificadora de los verdaderos seguidores de Jesús no es profetizar, no es hacer milagros o hacer obras poderosas, no es expulsar demonios. ¿Qué es? Dice Jesús. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que nos damos cuenta que desde bien temprano, en el desarrollo del cristianismo, desde los mismos días de Jesús, había personas que hacían alegaciones, pero esas alegaciones tendrían que probarse. Es fácil decir, yo soy cristiano, pero puede probarlo. Por eso vamos a ver algunos puntitos interesantes que distinguen a los verdaderos seguidores de Jesús en contraposición con los que dicen serlo, pero en realidad no lo son. Vamos al punto número 1. La palabra de Dios. ¿Qué pensaba Jesucristo que era la palabra de Dios? ¿Qué pensaba él que eran las santas escrituras? Y lo que pensaba Jesús es lo mismo que piensan hoy los líderes religiosos, las religiones organizadas que nosotros conocemos. Bueno, escuche lo que dice la revista Maclean's, una ministra religiosa de Toronto, Canadá. Ella dice lo siguiente: ¿por qué deberíamos guiarnos por una voz innovadora de hace 2000 años? Nosotros también tenemos magníficas ideas, pero pierden fuerza al tener que fundarlas siempre en las enseñanzas de Jesús y las Escrituras. ¿Qué está diciendo esta ministra de Canadá? Una ministra cristiana. Está diciendo que si tiene que probar lo que ella cree con lo que Jesús enseñó, eso le da desventaja. Y debería ser lo contrario. Debería darnos fuerza y ser una ventaja poder probar lo que creemos con la palabra de Dios. Pero esta ministra de Canadá no está aislada en este pensamiento, porque incluso la Iglesia Católica ha hecho declaraciones contundentes y francas sobre lo que piensa de la palabra de Dios, la Biblia. De hecho, en el mismo catecismo aparecen palabras que sorprenden a cualquiera. Voy a leerlas. Estoy leyendo ahora de la Constitución Dogmática sobre la divina revelación del Verbo. Y usted puede encontrar eso allí mismo bajo Iglesia Católica. Esto es aprobado por el Vaticano. Y en el capítulo 2 de esta Constitución Dogmática, concretamente en el párrafo 9, dice lo siguiente: la Iglesia, refiriéndose a la Iglesia Católica, no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso, se han de recibir y venerar ambas, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura,
con un mismo espíritu de piedad. Bueno, ¿qué está diciendo el órgano representativo de la Iglesia Católica, el Vaticano? Está diciendo que la tradición y la Biblia no tienen más importancia una que otra, que están al mismo nivel. ¿Qué usted cree? ¿Cree que eso distinguiría a los verdaderos seguidores de Jesús? De hecho, ¿qué dijo Jesús sobre este asunto de las tradiciones? Acompáñeme, por favor, al Evangelio según Marcos, el capítulo 7, versículos 7 y 8. Las buenas noticias según Marcos, capítulo 7, versículos 7 y 8. Marcos 7, 7 y 8. De nada sirve que estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Ustedes dejan de lado los mandamientos de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Cierre de comillitas. Son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién las dirige? Las dirige a representantes del judaísmo, escribas y fariseos que se habían apartado de la pura verdad de las Sagradas Escrituras y habían hecho un montón de ajustes e interpretaciones propias del judaísmo que se apartaban de lo que en realidad enseñaba la palabra de Jehová. Así es que vemos que en cuanto a tomar la Biblia como un libro de verdades, de la pura verdad, notamos que las iglesias se apartan de eso. Jesucristo mismo en Juan capítulo 17, el versículo 17, lo dijo con todas las palabras. ¿No es cierto? Juan 17, 17. Dice así: santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. No es parte de la verdad, no es un pedacito de la verdad que tenemos que complementar con ideas propias o tradiciones. Es toda la verdad. 2. El nombre de Dios. ¿Qué pensaba el Señor Jesucristo sobre el nombre divino que se representa en las Escrituras, como vemos ahí, por el tetragramaton? Tetra significa 4, son 4 letras, tetragramaton, YHWH. Bueno, vamos a ver qué pensaba Jesús. Otra vez vamos a leer de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, esta vez vamos a leer versículo 6 y el versículo 26. Juan 17, 6. Por favor, vea las comillitas. Está Jesús hablando. Estas son palabras textuales que Jesús pronunció. Les he dado a conocer tu nombre a quienes me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste y han obedecido tus palabras. ¿Qué hizo Jesús? Dio a conocer el nombre de Dios. ¿Qué es darlo a conocer? Hablar de Él, pronunciar su nombre. Para Jesús el nombre de su Padre no era un nombre oscuro que no debería pronunciarse. Todo lo contrario. Daba a conocer ese nombre. Y en el versículo 26 dice: les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en unión con ellos y yo
esté en unión con ellos. De manera que se esperaría que si Jesús hizo eso, entonces también los verdaderos seguidores de Jesús imitarán eso. No es cierto. Pero vamos a pasar por la piedra lo que dicen las llamadas iglesias cristianas sobre este asunto del nombre de Dios. Y voy a ir directamente a una cita que aparece en la versión en inglés de la Biblia revisada, que es la edición oficial del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos. Escuche lo que dice allí en esa edición autorizada en su prefacio. Cito: el uso de cualquier nombre propio para el Dios que es uno y único, como si hubiera otros dioses de los cuales él tuviera que ser distinguido, fue descontinuado en el judaísmo antes de la era cristiana y es enteramente inapropiado para la fe universal de la iglesia cristiana. O sea, no solo que no debe de darse a conocer, que no debe pronunciarse, que ni siquiera debe aparecer. Y eso es lo que hicieron en la Biblia revisada. Lo que hicieron fue que quitaron el nombre de Dios para darle títulos. Pero es curioso porque en esa misma edición de la Biblia sí aparecen los nombres de dioses falsos. Aparecen los nombres de Belcebú. Aparecen los nombres de Diana, que son dioses paganos. Pero no aparece el nombre del Dios verdadero que fue responsable de inspirar su palabra. Aparecen los nombres de dioses falsos, pero no aparece el nombre del Dios verdadero. Qué interesante. Pero si está de pie, siéntese, por favor, porque lo que voy a leerles ahora es una cita de un cardenal de la Iglesia Católica. Déjenme explicarle un poquito sobre la autoridad que tiene un cardenal de la Iglesia. El cardenal tiene autoridad para escribir en representación del Papa. Ahora, este cardenal, que tiene su nombre Arinze, escribe esta carta a todas las iglesias católicas y la escribe el 11 de septiembre del año 2008. Y usted también lo puede buscar en su motor de internet. El cardenal Arinze, con Z, 11 de septiembre del 2008. Él escribe lo siguiente. Recuerde que tiene autoridad eclesiástica. En las celebraciones litúrgicas, en los cantos y en las oraciones, el nombre de Dios en la forma del tetragramaton YHWH no ha de ser usado ni pronunciado. Ni usado ni pronunciado. Fin de la cita. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que organizaciones poderosas, sumamente reconocidas, que dicen ser cristianas, están indicando que el nombre que Jesucristo dio a conocer no debe utilizarse ni en canciones ni en oraciones. No debe pronunciarse. Vamos a pasar por la piedra de toque
esta idea, este concepto. Solamente hace falta un texto. Solamente hace falta una gota de ácido nítrico. Vamos a Romanos, capítulo 10. Es muy importante, queridos hermanos, que tengamos estos puntos muy claros, porque cada día debemos estar más tranquilos y más confiados en que nos distinguimos como los verdaderos seguidores de Cristo. Y para hacerlo hay que hacer la prueba para entonces quedar completamente convencidos. Como cuando llevamos una pieza de oro al joyero y queremos que él nos diga si esa prenda de oro es verdaderamente valiosa o es una fantasía. No queremos tropezar con fantasías cuando se trata de adorar a Dios. Les decía Romanos, les dije el capítulo 10, el versículo 13, a los Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Bueno, entonces se nota que es importante invocar ese nombre, no que ese nombre sea un amuleto, pero es importante conocer la persona que lleva ese nombre y lo que significa su nombre, porque gracias a conocer eso, también sabemos que podemos confiar plenamente en él. 3. El reino de Dios. ¿Cuál fue el contenido del mensaje de Jesús? Si Jesús predicó durante 3 años y medio, ¿qué cosas predicó? ¿Cuál fue el tema de su predicación? Vamos al Evangelio según Lucas, el capítulo 4. Las buenas noticias de Lucas, capítulo 4. Evangelio significa buena noticia. Lucas 4:43, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 43. ¿Está conmigo ahí? Pero él les dijo, las comillitas son palabras textuales de Jesús. También tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Jesucristo tenía un tema en toda su predicación. Ese tema era el reino de Dios. Pero, francamente, ¿qué saben las iglesias que dicen ser seguidoras de Jesús sobre el reino de Dios? ¿Por qué no hace una prueba? En estos días que usted está predicando a sus familiares y está llamando a sus amigos para invitarlos a las reuniones y a estudiar la Biblia, ¿por qué no llama a tía Juancha? A tía Juancha, que ella, usted sabe que es una persona religiosa. Pues llame a tía Juancha y hágale esta pregunta. Oye, tía, ¿qué es el reino de Dios? A ver qué le dice. No va a saber qué decirle. ¿Por qué? Porque la tía no ha escuchado de su iglesia absolutamente nada de lo que es el reino de Dios. Entonces no sabe nada del reino de Dios. Es tan interesante eso porque en noviembre de este año, la organización ha planificado una campaña enorme por todo el planeta, basada en la revista La Atalaya número 2, cuya pregunta es de portada: ¿qué es el reino de Dios? Y estamos seguros que tendrá mucho éxito porque la gente no sabe lo que es. No sabe que es un reino bajo Jesucristo, que devolverá a la tierra el paraíso que se perdió.
Como repasamos en el discurso de la conmemoración, Jesucristo con 144,000 traerán a la tierra el paraíso que Adán y Eva perdieron. El reino de Dios, por lo tanto, es un mensaje de esperanza que ilustra que solamente Jehová puede traerle al hombre verdadera felicidad. Y de hecho, el pueblo de Dios se esfuerza muchísimo por dar a conocer ese reino, no solamente con esa campaña grande de noviembre del 2020, pero a través de toda la obra de los testigos de Jehová, este asunto del reino de Dios se entendió claramente. Y por eso no nos envolvemos en asuntos políticos de este mundo, porque los asuntos políticos de este mundo tienden a preservar el reino humano. Pero el reino de Dios es una gobernación de otra fuente. Y por eso dedicamos tantos esfuerzos a proclamar esas buenas noticias de un reino que pronto, muy pronto, nos traerá bendiciones. Ahora, es muy interesante también, solo como modo estadístico, entender que las mismas organizaciones religiosas tan poderosas como ciertamente lo es la Iglesia Católica, ella, por ejemplo, publica su catecismo, que son las ideas básicas que requiere un católico para ser llamado un buen católico. Pues el catecismo se publica en 50 idiomas solamente. O sea, la Iglesia Católica, usted escuchó bien, la Iglesia Católica publica su catecismo en 50 idiomas. ¿Dónde está el esfuerzo por diseminar el mensaje? Porque cuando lo comparamos con los testigos de Jehová, su página jw.org, que lo que hace es enfatizar precisamente el reino de Dios y su mensaje y sus bendiciones para la humanidad, se publica esa página en 1020 idiomas. Sí, no 1001, no 1010, no 1018 como la semana pasada, 1020 idiomas ahora mismo. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el verdadero esfuerzo de unos llamados cristianos y de otros? ¿Sabe? Cuando pasamos por la piedra, las enseñanzas de las iglesias, sino que hacen, demuestran que no soportan el ácido de la palabra de Dios. Ácido que permanece incólume en aquellos que adoran a Jehová de la manera que a Él le agrada. Pero vamos al cuarto y último punto que queremos tratar esta tarde. Ese es: ¿qué distinguiría a los verdaderos seguidores de Jesucristo? Y es importante saber lo que distinguiría a estos, ya que sabemos que desde los días de Jesús muchos creían que había cosas que los distinguían que no los distinguían para nada. 4. ¿Qué dijo Cristo que distinguiría a los verdaderos seguidores suyos? Y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ya está abriendo la Biblia por Juan capítulo 13, versículo 35. ¿No es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque ahí dice cuál es la marca que identifica a los verdaderos seguidores de Cristo. Juan 13, 34 y 35. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado,
ustedes se amen unos a otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Si se tienen amor unos a otros. ¿Y qué usted ve hoy en el mundo, aún en las mismas religiones? ¿No ve desobediencia? Las leyes del Estado dicen una cosa, pero ellos hacen otra cosa y se jactan de hacerlo. Cuando uno ve la unidad del pueblo de Dios, ahora mismo reunidos de la manera que sea, incluso fuera de horario, el pueblo de Dios se mantiene unido, y la única razón por la que se mantiene unido es porque hay amor entre sí. Algunos dicen que la palabra amor se escribe con U de unidad. Y ciertamente el pueblo de Dios se distingue por eso. Y no solamente porque sean un grupo de personas que están juntas, sino están juntas en mente, en propósito y en actitud. Y si un miembro sufre, los demás sufren con él. Y si un miembro es glorificado, los demás se glorifican con él. El cuidado genuino, el interés afectuoso y amoroso del pueblo de Dios en medio de cualquier circunstancia, por todo el planeta, grita a voz en cuello que hay un pueblo que se distingue por ser genuino seguidor de Cristo. ¿Qué hemos hecho hoy? Pues hemos usado un instrumento que lleva siglos en manos de los joyeros y que con él se puede probar de una manera sencilla la calidad del oro. Pero también hemos visto cómo la Biblia, la palabra de Dios, de una manera clara y sencilla, puede probar quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. Y la buena noticia, que usted, amigo mío, está entre ellos.